Preocupación en todo el país por el aumento de casos COVID y la situación en los hospitales de las principales ciudades que ya no se abastecen con sus camas de cuidados intensivos. En pantalla, como lo ven, las imágenes de centros de salud de Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo. La alerta está encendida en el Ecuador. Estos son los titulares. Confirman alta velocidad de contagios COVID en al menos 17 provincias. Suspendidos los planes piloto de clases presenciales en escuelas, colegios y universidades. Anuncian vacunación contra el nuevo coronavirus en 3 fases. Conozca quiénes lo aplican. Reino Unido vuelve a estricto confinamiento. Hoy comenzó la vacunación con la vacuna de Oxford y AstraZeneca. La papeleta electoral se imprimirá con 16 presidenciables. Pese a todas las apelaciones, Álvaro Noboa queda fuera de la contienda. El hombre que fue atropellado y por poco pierde sus piernas fue dado de alta y regresó a su casa en Santa Elena. En lo internacional, por definirse libertad condicional para Julian Assange, que no será extraditado a Estados Unidos. Qué gusto saludarlos en nuestra primera emisión nocturna del noticiero. Gisela no está. Estamos del noticiero de la tercera emisión. Del año, así es. Nuestra compañera Gisela no está, pero te deseo a ti, Andrés, y a nuestros queridos amigos televidentes que este sea un bendecido y exitoso 2020. Igualmente, Rocío, para toda la audiencia, desde luego. Gracias por acompañarnos con los principales temas del día. Por supuesto, también les recordamos que este informativo es retransmitido por Radio América 93.3 FM en Guayaquil y 104.5 FM en Quito. El desarrollo de la información para ustedes. Con la preocupante información en Quito, no hay disponibilidad de camas de cuidados intensivos ante el incremento de contagios de COVID-19, situación que se repite en otras ciudades también. Por eso se han habilitado áreas específicas para atender a pacientes con el virus. Un equipo del noticiero constató cómo en esas zonas la vida pende de un hilo. El pitido de los monitores de signos vitales en el área de hospitalización y cuidados intensivos del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito y el murmurar de los médicos es lo único que escuchan los que están conscientes aún y no inducidos a un coma por las complicaciones provocadas por el virus COVID-19. Los que han despertado del sueño profundo y con tubos conectados por doquier apenas saludan a sus familias por videollamada. Las enfermeras del centro, el apoyo emocional. Para hoy amanecimos con 53 pedidos de cama para terapia intensiva. La semana anterior finalizamos con 35. Todo está lleno, al igual que los hospitales públicos y privados, afirmó el ministro de Salud, que solo en Quito reveló hay un 97% de ocupación en unas cuantas casas asistenciales. Y ante el relajamiento de las celebraciones de diciembre, ya se preparan para lo que viene. Reforzamiento de la atención primaria de salud a nivel de los dispensarios de barrio, en donde podemos nosotros contener la pandemia. A nivel nacional, la cifra de positivos confirmados de COVID es de 214.614 casos. En Guayaquil, la ocupación de camas está en el 62%. Solo son datos del Ministerio de Salud, pero en las clínicas, hospitales privados y el Centinela y Esquito Sur y hasta en Cuenca ya no hay dónde meter gente que pugna por oxígeno. Que en 17 provincias se detectó que la velocidad de contagio es alta y que en los hospitales de la red de salud se amplían las áreas de atención a pacientes COVID que funcionaron a inicios de la emergencia sanitaria. Aunque el nivel de contagio es muy alto y rápido, la tasa de mortalidad es baja según las autoridades de salud.
Esta es apenas una muestra de cómo batallan por sus vidas quienes se contagiaron a inicios y mediados de diciembre. En el Centro de Atención Sanitaria del Parque Bicentenario de Quito hay familias enteras asiladas. Estamos con 35 pacientes. ¿La semana pasada? Estábamos con 26 pacientes. Giomar Ceballos llevó a su hermana con síntomas, pero ella no volvió a salir. Se debe quedar internada. Porque no es juego lo que estamos viviendo. Claramente se ve que nuestros hospitales ya han colapsado, están llenos. Como campo de acción de las autoridades a nivel nacional, se implementará la vigilancia genoma y secuencia viral para determinar qué variantes del virus afectan a la población ecuatoriana. Pero con las horas que pasan, más incrementan quienes esperan por una cama de estas. Alcibia de Sonofre, TC Televisión. Y la situación también es alarmante en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales del Seguro Social. A esto se suma la escasa capacidad en las clínicas privadas para atender a pacientes con COVID-19. Es a lo que no se quería llegar. Las unidades de cuidados intensivos de hospitales del IES al tope de su capacidad. 315 camas UCI a nivel nacional ocupadas, lo que genera un plan emergente para habilitar más espacios de atención crítica. Vamos a crecer hasta el fin de semana o la siguiente en 350 camas. Cuando se encuentran en UCI, lo primordial es tener la cama, tener el monitor y tener el respirador. Estamos haciendo todas las gestiones necesarias para poder abastecernos de estos insumos. Pero la hospitalización también tendrá un incremento en su número de camas. En la actualidad nosotros tenemos 900 camas para hospitalización. Hemos generado un plan de trabajo con el Director Nacional de Salud para que se incorporen y se amplíen las camas en hospitalización a 1.400. Ya en los hospitales públicos la situación es similar. Las unidades de cuidados intensivos están al límite, mientras decenas de personas abarrotan los laboratorios de Guayaquil para realizarse una prueba PCR. En las clínicas privadas, estas 2 últimas semanas, sus estadísticas han variado de manera repentina y preocupante. Nosotros en nuestras instituciones estamos con una ocupación de cama de UCI en las áreas COVID del 95 al 100%. Y en las áreas de hospitalización tenemos una ocupación de cama en las áreas COVID que supera el 80%. La preocupación y responsabilidad no solo debe caer en las autoridades, sino en familias enteras que no tomaron ni respetaron las medidas impuestas y hoy se ven las consecuencias del relajamiento social. Mauricio Ceballos, TC Televisión. Y esto, como lo decimos, es a nivel nacional. Por el incremento de casos de COVID-19 en el austro del país, se alistan planes de contingencia para hacer frente a la crisis actual. Culminados los feriados de Navidad y fin de año, las autoridades de salud de Azoa y Cañari y Morona Santiago difundieron las cifras de nuevos contagios de COVID en estas 3 provincias del austro del país. En hospitalización del sector privado se registra un incremento del 20% de ocupación de camas y en el UCI un 58%. En la parte pública, la hospitalización registra una ocupación del 45% y en su UCI del 100%. Por ello, se analiza un plan de contingencia para una posible expansión de camas. Todo dependerá de la demanda. Y si el número de contagiados continúa, también se aplicará un plan de contingencia en los escenarios de primer nivel de atención y el área de aislamiento. Esperamos una remesa de pruebas de antígeno que son diagnósticas para poder comenzar a aplicar ya a partir de esta semana en todos los centros de salud. Es importante mencionar que todos los hospitales básicos de la zona austral están alertas a nuevos casos. Para poder hacer ya definitivamente un plan de contingencia que irá hasta el feriado de Carnaval. Ante este incremento de contagios registrados durante la transición del nuevo año, en Cuenca siguen vigentes 2 ordenanzas que regulan el uso de la mascarilla y el toque de queda, además de la restricción del aforo en espacios y eventos públicos. Willow Prado, TC Televisión. En la provincia de Manabí no hay disponibilidad en las unidades de cuidados intensivos. Las personas están a la espera de una cama para pacientes con COVID-19. Luego de las aglomeraciones por el mes de diciembre en diferentes sectores comerciales de Manabí, llega un nuevo año y con él mucha preocupación, ya que el COVID-19 sigue latente entre nosotros. Los hospitales tienen las áreas UCI copadas al máximo, no hay camas y las personas esperan una de ellas. En el área de COVID tenemos 7 camas
para atención a pacientes hospitalizados para investigación de COVID-19. Los hospitales pasan llenos. A veces uno pide una ambulancia que no hay ambulancia. Vienen por gusto para las ambulancias y no van a hacer el recorrido que tienen que hacer a ver a los pacientes. Existen áreas de triaje en los hospitales de Manta y Portoviejo donde los pacientes llegan y según su diagnóstico son derivados al Hospital del Seguro de Manta y al de Especialidades de Portoviejo. Hacemos el trámite, lo podemos derivar a estas dos instituciones hospitalarias para que de esa manera podamos mantener nosotros una atención que no nos permita colapsar hasta el momento. Más sin embargo, familiares de pacientes en las casas de salud reclaman por retirar el cadáver una vez que conocen la noticia que su ser querido no sobrevivió a esta enfermedad. Mi veterana se murió ayer. Desde ayer la tengo y quiero sacarla para sepultarla y todavía no me dan solución aquí en él. Dicen que es del COVID porque los pulmones. Mi papi tiene 86 años. O sea, nos dan el caso perdido. Y de mi mamita recién no sabemos que nos vayan a decir más tarde. En otra área de hospitalización COVID existen 30 camas para adultos y 10 para niños. En este hospital desde marzo hasta diciembre del 2020 se atendieron 9.607 casos entre respiratorios y COVID-19. Nosotros vivíamos 10 en la casa. ¿Todos pasaron por ese? Todos, y nos pusimos suero, parece que con eso que hasta ahora ya lo venimos acá, ya viene mi hijo en Guayaquil, bien todo eso. Los médicos de todos los hospitales recomiendan el cuidado por parte de la ciudadanía. Aún falta recibir hinchas, quienes no respetaron el distanciamiento social y personas que celebraron la Navidad y fin de año con un aforo más alto de lo permitido. Todavía tenemos una población susceptible que se va a enfermar en el momento en que se deja de cuidar, ¿no? Por eso es importante el uso de la mascarilla, que tiene que ser también con el lavado de manos, la higiene de manos, el uso de alcohol gel y también el distanciamiento social. La cifra que hasta el momento registra Manabí es de 15.143 casos confirmados. Portoviejo tiene 5.114, seguido de Manta con 2.159. Chone es otro de los cantones que aumenta su cifra. Desde la provincia de Manabí informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. Seguimos en el tema. Debido al incremento de casos de COVID-19 en Guayaquil, el COE cantonal adoptó nuevas restricciones en la ciudad. Nicole Calil explica cuáles son estas disposiciones. Reuniones de negocios, convenciones y expendio de alimentos en hoteles, locales y salones de eventos. Hasta con el 30% de aforo. No se autorizan fiestas. Restaurantes y restobares con aforo del 50% hasta las 23 horas. Comercio y centros comerciales con aforo de hasta el 50%, hasta las 22 horas. Gimnasios con espacios abiertos o cerrados, con aforo del 30% hasta las 22 horas. Servicios del municipio realizarán teletrabajo por 20 días. Aforo en edificios y oficinas no deberá sobrepasar el 50%. Prohibición de consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, estacionamientos y parques. Se regula el expendio de bebidas alcohólicas de 6 de la mañana a 22 horas en lugares autorizados. Prohibición de funcionamiento de bares y discotecas. Permanecerán cerrados parques, malecones y sus juegos infantiles y mecánicos por 20 días. Prohibición de eventos públicos. Cierre de Playa Varadero al público, excepto su área de expendio de alimentos. Regulación del aforo de transporte público masivo con 50%. Taxis operan con el aforo permitido por la ATM. La alcaldesa indicó que en la semana 53 de la evolución epidemiológica en Guayaquil tenemos aumento de contagios al 1.3 y 7 personas mueren al día. Como plan de contingencia, ante el posible colapso de hospitales, se instalarían carpas para la atención médica. En lugares estratégicos y con oxígeno para las personas que vengan de otros cantones a la ciudad de Guayaquil buscando ayuda, y así evitar que los hospitales colapsen. Con las UCI colapsadas, ¿incrementa el índice de mortalidad? Por supuesto, porque los pacientes que están en las UCI son pacientes críticos. La estadística más o menos nos dicen que entre el 40 y el 50% de los pacientes que llegan a UCI con COVID-19 tienen probabilidad de fallecer. Viteri recalcó que se entregarán 2 millones de dosis de ivermectina, un antiparasitario que se cree que protege del COVID. Si en el mundo están diciendo que esto protege de COVID y que puede ser una alternativa, pues ya es una cobertura adicional que nadie espera. Además, la ATM colocará en los taxis un separador de plástico para prevenir contagios. El sistema no lo va a pagar,
el taxista. El sistema lo va a pagar la ATM. El municipio adquirió más pruebas PCR y de antígenos para que todos los pasajeros que lleguen a Guayaquil se realicen el examen. Nicole Khalil, TC Televisión. Funcionarios del gobierno aseguraron que el estado de excepción y el toque de queda aplicados en Navidad y fin de año dejaron resultados positivos porque contribuyeron a frenar la propagación del virus en estos días. Además, se suspendieron los planes pilotos para el retorno a clases en escuelas, colegios y universidades. Las clases seguirán siendo virtuales, así lo determinó el COE Nacional. La medida permitirá precautelar la salud y las vidas de los docentes y alumnos. Su aplicación no afectará a los planes piloto que ya están en marcha. Esto tras el cese del estado de excepción y toque de queda. Medidas que, según las autoridades, frenaron el incremento de contagios. Sin embargo, las competencias como la movilidad y otras ya han sido devueltas a los GATS, que deberán aplicar mecanismos para evitar la propagación del virus. No queremos enfrentar una catástrofe en 5, 10 o 15 días más, porque estamos al borde. Y traspasar ese borde nos puede llevar a vivir situaciones que ya en el recuerdo las hemos superado. No se descarta una posible aplicación de medidas similares al estado de excepción si el número de contagios sigue en aumento. Porque la realidad así lo determina, es una pandemia. El estado de excepción y toque de queda fue la herramienta jurídica, dicen las autoridades, que permitió reducir la propagación del virus durante las festividades de fin de año. Fin de año, 761 fiestas reportadas frente a Navidad, 1.199, hay un decrecimiento del 37%. Objetivo cumplido. Las sanciones aplicadas por infringir el estado de excepción y toque de queda deberán ser aplicadas a los infractores, pese a que estas medidas ya no están en vigencia. Siguen cerradas las fronteras terrestres y marítimas. El estado de excepción evitó la movilidad de más de 2 billones de personas y con ello frenó la propagación del virus que al momento ha infectado a más de 207,000 ecuatorianos. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. En los temas electorales, el empresario Álvaro Noboa se quedó fuera de las próximas elecciones del 7 de febrero. A 34 días de las votaciones, el Consejo Nacional Electoral remitió el diseño para la papeleta con los 16 binomios calificados. Este lunes el Consejo Nacional Electoral dio luz verde al Instituto Geográfico Militar para iniciar con la impresión de la papeleta electoral con 16 binomios para presidente y vicepresidente, dejando fuera la candidatura de Álvaro Noboa. Justicia Social no está participando en este proceso electoral para presidente de la República con un candidato para esa dignidad. Según el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, este hecho se dio con el respaldo y la firma de los 5 consejeros del CNE, y una vez que el Tribunal Contencioso Electoral certificó que no existen causas pendientes de postulación. En base a la certificación del Contencioso Electoral, nosotros hemos comunicado al Instituto Geográfico Militar que inicie todo el trabajo de impresión de papeleta, entendiéndose que está cerrado totalmente el proceso de inscripción y por lo tanto esas dignidades ya no existe posibilidad alguna de que sea modificado en su lista. En duros términos, Silka Sánchez, vocera de la candidatura de Álvaro Noboa, cuestionó y advirtió de que se está cometiendo una ilegalidad. Sería peculado en caso de que el Consejo Nacional Electoral corrupto haya enviado a emitir las papeletas. El pronunciamiento se realizó tras ser suspendida por segunda vez la audiencia de juzgamiento de los consejeros del CNE en el Tribunal Contencioso Electoral por un supuesto desacato. Por desacato reiterativo. Y donde cientos de simpatizantes de Álvaro Noboa se dieron cita. Gustavo Merino, TC Televisión. Y mientras tanto, a través de un virtual les mostramos cómo está configurada entonces la papeleta con los binomios presidenciales. A inicios de 2021, la papeleta electoral para presidente y vicepresidente quedó conformada por 16 binomios. Conozcamos sus nombres. Por UNES, Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Por Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez y David Norero.
Por Ecuatoriano Unido, Gerson Almeida y Marta Villafuerte. Por Avanza, Isidro Romero y Sofía Merino. Por Fuerza Ecuador, Carlos Agnay y Narda Ortiz. Por la Izquierda Democrática, Javier Hervás y María Sara Gijón. Por Movimiento Amigo, Pedro Freire y Byron Solís. Por la Alianza 1751, César Montúfar y Julio Villacreces. Por Pachacutic, Yacu Pérez y Virna Cedeño. Por Unión Ecuatoriana, Giovanni Andrade y Caterine Mata. Por Democracia Sí, Gustavo Larrea y Alexandra Peralta. Por el binomio de Creo y la alianza con el Partido Social Cristiano, Guillermo Lazo y Alfredo Borrero. Por Suma, Guillermo Celi y Verónica Sevilla. Por Construye, Juan Fernando Velasco y Ana María Pesantes. Por Juntos Podemos, Paul Carrasco y Frank Vargas. Y de Alianza País, Jimena Peña y Patricio Barriga. Y las autoridades del COE Nacional informaron que está listo el protocolo que se aplicará en las próximas elecciones. Solo está en análisis la posibilidad de extender el horario de las votaciones para evitar aglomeraciones también. Las personas tendrán que ir solas a votar, ya no acompañadas, salvo las que requieran alguna ayuda. Solamente estarán en los recintos las personas autorizadas para estarlo. A las afueras del recinto electoral no tiene que existir comercio, un promedio de 4 minutos por persona, por lo tanto se requeriría, y eso es lo que estamos en análisis, de una solicitud formal que lo haríamos a través del COE Nacional a la presidenta para ver la posibilidad legal de ampliar los horarios del día de las elecciones por esta dinámica técnica de esta nueva realidad. En instantes, amigos asesinados en zona rural de Guayas. Además, confinamiento en Colombia mientras colapsan camas de unidades de cuidados intensivos en otros países latinos. Detalles al regresar. Informando, amigos, el plan de vacunación contra el COVID-19 se cumplirá en 3 etapas en Ecuador. En la segunda y tercera constan las personas mayores de 18 años, pero hay excepciones. Fabiola Santana nos explica a quienes no se aplicará la dosis. De momento no recibirán la vacuna contra el COVID-19 quienes presenten trastornos de coagulación, reacciones alérgicas severas a medicamentos o vacunas, personas con COVID-19, con inmunodepresión o que reciban tratamiento contra el cáncer, mujeres embarazadas o que planifiquen estarlo en los próximos 3 meses. Y es que el principal componente de la vacuna es ARN mensajero modificado para SARS-CoV-2 que ingresará a la célula engañando al sistema inmunológico y este responderá creando anticuerpos para que el organismo esté listo para defenderlo. Sin embargo, es un virus nuevo, entonces esa demora en la producción de anticuerpos es lo que puede hacer al paciente que se agrave y no alcance a responder. Este paciente que recibe tratamiento para el cáncer opinó ante la imposibilidad de una vacunación. Todos tenemos derecho. Yo mismo ando en un problema de que tengo cáncer. No voy a tener derecho a la vacuna. Aunque hay opiniones diferentes. ¿No quisiera vacunarse? No, ya son muchos tratamientos que me están haciendo. El Ministerio de Salud prevé la vacunación contra el COVID en 3 fases. Inicialmente un plan piloto con 50,000 dosis, entre ellos para personal de primera línea. Luego una primera fase de vacunación masiva para personal de salud, fuerzas del orden y otros. Y la segunda y tercera fase para mayores de 18 años con las excepciones ya mencionadas. Fabiola Santana, TC Televisión. Ecuador firmó con la farmacéutica Pfizer la adquisición de 2 millones de dosis de la vacuna contra el COVID para inmunizar a la población y hacer frente a la pandemia. Es cuestión de días para que la vacuna de Pfizer y BioNTech llegue al Ecuador. Sin embargo, traerla representa un gran desafío porque debe estar a una temperatura tan fría como alguna ciudad en el norte de Rusia o como en la Antártida. Si la vacuna pierde la cadena de frío, se inutiliza. Llevarlas es todo un ritual,
porque el laboratorio ubica las dosis en contenedores con la temperatura de 70 grados bajo cero. En las vacunas, que es mucho más crítico, obviamente, ¿no? Las vacunas llegarán al aeropuerto de Quito en enero. Luego se las pondrán en camiones refrigerados hasta llevarlas a un cuarto especial para mantener el frío. Y desde aquí, solo las aerolíneas que tengan permisos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo podrán movilizarlas. Luego, de acuerdo al calendario y a la logística de vacunación, estas serán llevadas hacia los ecuatorianos para que sean utilizadas, pero lo harán de una manera muy especial. Eso tiene que salir en cajitas pequeñas con hielo seco, que tengo entendido que esas cajas o recipientes pequeños donde van a ir determinadas dosis sí son más fáciles de conseguir y de manejar. Hace pocos días, el presidente Lenín Moreno dijo que Ecuador firmó un acuerdo con Pfizer para la entrega de 2 millones de dosis y que estas llegarán en entregas periódicas este mes. De ahí arribarían las primeras 50.000. Los médicos y personas de la tercera edad se vacunarán en la primera fase. Incluso se desarrollaría una de estas dosis en el país, según lo dijo el ministro de Salud. Ecuador tiene planificado invertir $200 millones para vacunar al 65% de su población contra el COVID-19. Emilio Zamora, TC Televisión. Bogotá impuso nuevo confinamiento para frenar segunda oleada de COVID-19, mientras los médicos de Bogotá alertan del colapso de la UCI y pidieron que se active la alerta roja y emergencia sanitaria. Similar situación se registra en Perú y Uruguay. Bogotá confinará a partir del martes a 2,5 millones de personas que viven en 3 zonas del norte y el noroeste de la ciudad, donde los contagios del COVID son más altos debido al aumento de casos positivos y de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. La cuarentena estricta se registrará en las localidades de Suba, Engativá y Usaquén, que son exactamente las que tienen los más altos ritmos de contagio del virus. El secretario de Gobierno de Bogotá precisó que la cuarentena culminará el 18 de enero e igualmente afirmó que en estas 3 zonas de la ciudad viven la mayoría de las personas que salieron de vacaciones para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Con más de 480.000 casos, la capital concentra casi el 29% de los contagios por COVID de Colombia. Los equipos médicos y sanitarios de Bogotá han alertado que en varios centros las unidades de cuidados intensivos han colapsado. Las camas de UCI están ocupadas en un 76% por pacientes de COVID. Mientras que en Perú las hospitalizaciones por COVID siguen incrementándose nuevamente al alcanzar este lunes las 5.000 camas ocupadas, tras haber marcado a inicios de diciembre la cifra más baja desde finales de abril, con 3.700 pacientes. Por ello, el gobierno evalúa tomar medidas específicas en regiones que están experimentando incremento de casos, como es el caso de Arequipa y Tumbes. Situación similar se vive en Uruguay, donde los médicos advirtieron sobre el posible colapso de las terapias intensivas ante el aumento de casos de COVID. El presidente del Colegio de Médicos del país también recomendó mantener cerradas las fronteras para evitar abrir otro frente y respaldó la iniciativa del Ejecutivo para limitar el derecho a la reunión. Pamela Montilla, TC Televisión. El Reino Unido entrará en cuarentena estricta hasta mediados de febrero para contener al COVID-19, cuando se convirtió hoy en el primer país en utilizar la vacuna AstraZeneca Oxford. La fórmula se suma a la que ya se aplica de Pfizer-BioNTech. That means the government is once again instructing you to stay at home. El primer ministro británico Boris Johnson anunció este lunes que el Reino Unido entrará en una cuarentena nacional hasta mediados de febrero para intentar contener el avance del COVID, luego de que la situación sanitaria empeorara drásticamente durante las últimas semanas ante el avance en el territorio de una nueva y más contagiosa cepa del virus. En un mensaje grabado, Johnson dijo que es frustrante y alarmante ver la velocidad con la que se esparce la nueva variante, que expertos que asesoran al gobierno han concluido que es entre un 50 y un 70% más contagiosa. Para respaldar la declaración, el primer ministro indicó que las hospitalizaciones han crecido en casi un tercio desde la semana pasada y superan las 27.000 personas.
Los británicos deberán permanecer en sus casas y solo podrán salir en contadas excepciones para comprar artículos esenciales, trabajar si no lo pueden hacer desde sus casas, recibir tratamiento médico o escapar de situaciones de abuso doméstico. No obstante las medidas, el primer ministro destacó que las autoridades están acelerando la velocidad de la vacunación, luego de haber aprobado el 30 de diciembre el inoculante desarrollado por Oxford y AstraZeneca. De hecho, el país comenzó esta mañana a usar esa vacuna para continuar inmunizando a la población, considerando que ya había aprobado aquella producida por Pfizer y BioNTech a principios de diciembre. La primera persona en recibirla fue un hombre de 82 años, Brian Pinker, quien está en el grupo de riesgo al necesitar diálisis. Esta vacuna significa todo para mí. Para mí es la única forma de recuperar un poco de vida normal. Este virus es terrible, ¿verdad? El Servicio Público de Salud indicó que ya dispone de 520.000 dosis listas para ser distribuidas de las 100 millones de inyecciones que encargó. Según los científicos británicos, la vacuna ofrece protección a partir de 22 días después de la primera inyección y durante al menos 3 meses. Pamela Montilla, TC Televisión. TC Televisión estrenó Voz y Voto 2021, un programa político donde los candidatos a la presidencia del Ecuador exponen sus propuestas de campaña. En un primer encuentro se dieron a conocer parte de los planes para fortalecer la economía, hacerle frente a la pandemia y otros temas. Con lluvia y todo llegó el candidato presidencial de la Izquierda Democrática, Javier Hervás, para el primer programa de Voz y Voto 2021. En el canal estaban los también aspirantes a Carondelet, Pedro Freile del Movimiento Amigo, junto a alguien que parecía su amigo en ese momento, Paul Carrasco, de Juntos Podemos. Los candidatos acudieron al estudio de Voz y Voto 2021 para que todos tengamos la oportunidad de escuchar sus propuestas. Y entre ellas, para salvar la economía, Pedro Freile habla de un plan petrolero inmediato. Eso significa que vamos a optimizar las reservas existentes en una primera fase. Javier Hervás dice que la solución está en la entrega de créditos. 6%, 15 años plazo y con 6 meses de gracia. En cambio, para Paul Carrasco, uno de los alivios económicos está en no pagar la deuda externa. Pasar en una moratoria consensuada con el Fondo Monetario Internacional, ¿a qué? A una amnistía bancaria. Ya en el tema de la pandemia y sobre una situación crítica que se registre nuevamente en el país, se dijo esto. Lo primero que tiene que hacer el Estado en un caso de un confinamiento nuevamente es asegurar a la población acceso a la alimentación de manera inmediata. Permitir que la empresa privada también pueda justamente traer las vacunas. Hay que garantizar el acceso universal a través del Estado. También hablaron sobre el futuro del bono de desarrollo humano. Usted no puede andar regalando el bono a gente que necesita por voto. No, vamos a reorganizar también el bono. No eliminar ningún bono ni tampoco aumentar ningún impuesto. Si usted desea leer más sobre sus planes de gobierno, ingrese a www.tctelevisión.com. Muchas gracias. Emilio Zamora, Voz y Voto 2021. Y el receso legislativo terminó y en el retorno a las actividades está previsto que al menos 39 legisladores alternos sean principalizados. El motivo es que sus compañeros buscan la reelección en los próximos comicios. El receso legislativo culminó, pero la Asamblea Nacional recién sesionará el miércoles debido a que 39 legisladores alternos se principalizarán, pues sus compañeros van en busca de la reelección. Hemos decidido sesionar el día miércoles y día viernes para poder dar tiempo a los asambleístas suplentes a que puedan tener toda la documentación necesaria para que puedan principalizarse. Son 14 asambleístas del correísmo, 6 de Creo, el mismo número del Partido Social Cristiano, y el resto corresponden a otras tiendas políticas. Entre ellos están Iván Casanova, que no ha presentado proyectos de ley, Manuel Ochoa, que solo presentó uno, ambos de Alianza País, los correístas José Agualzaca y Nancy Wamba con 1 y 2 proyectos de ley, Silvia Vera de Creo ha presentado 2 iniciativas legislativas, y Vicente Almeida y Esteban Torres del Partido Social Cristiano y Tiempo de Cambio también han presentado 2 proyectos para análisis y trámite parlamentario. Hay 15 asambleístas
que incurren en un fenómeno denominado transfugismo político, es decir, que llegaron con un movimiento político, ocupar un cargo en el 2017 y ahora en el 2021 buscan nuevamente ocupar un cargo pero con otro movimiento político. Al menos 60 procesos judiciales vinculan a legisladores. Varios de ellos también buscan la reelección. De acuerdo a los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado, son Karina Arteaga, Rosa Orellana, Luis Pachala, César Litardo, Washington Paredes y Nancy Wang. Así empieza el año el Parlamento. Su presidente encargado dice que una vez principalizados los alternos darán prioridad a ciertos temas. Existen 19 ya en este instante que se encuentran publicadas en el registro oficial, una que el Ejecutivo acaba de remitir con una objeción. Sin embargo, algunos legisladores piden agilidad para otros proyectos de ley. La ley de movilidad humana. Lo mismo con respecto a las enmiendas constitucionales. El análisis de la ley de extinción de dominio, según el presidente encargado César Solórzano, quedará para después de las elecciones. Cristian Hidalgo, TC Televisión. El proceso electoral se encuentra en plena campaña desde el pasado 31 de diciembre. Los candidatos a la presidencia de la República cumplieron sus primeras actividades proselitistas. Los candidatos tienen un mes para llevar a cabo actos proselitistas. El periodo de campaña empezó el pasado 31 de diciembre y culminará el próximo 4 de febrero, 3 días antes de las votaciones. Guillermo Lasso, postulante por la Alianza Creo y Partido Social Cristiano, realizó el lanzamiento de su campaña en Quito, en el Ichimbía. Mientras tanto, Javier Hervás, de Izquierda Democrática, que ha tenido una intensa actividad en redes sociales, escogió el espacio virtual para lanzar su campaña. Por su parte, Gerson Almeida, del Movimiento Ecuatoriano Unido, dio inicio a este periodo a través de una campaña que recorrió varias calles de Quito. En tanto, el expresidente Lucio Gutiérrez, del Partido Sociedad Patriótica, escogió el centro histórico de Quito para empezar sus actividades proselitistas. Yacu Pérez de Pachacutic también estuvo en Quito en el inicio de su campaña. Recorrió en bicicleta varios sectores del sur de la ciudad. Jimena Peña estuvo en la provincia de Los Ríos acompañada de varios representantes de Alianza País. Alberto Luna, TC Televisión. En instantes, 3 muertes violentas con armas blancas en Quito durante los primeros días del año. Además, Europa combate el frío y la nieve y temen propagación del COVID-19 por el temporal. Gracias por seguir con nosotros. Luego de 3 meses de deliberación, un tribunal declaró culpables por delito de peculado a Walter Solís y Marco Rodas Buccelli por el caso Senagua. Mientras, sobre los otros 4 procesados ratificó su estado de inocencia. Los 2 condenados deberán cumplir 8 años de cárcel y pagar en partes iguales $2.2 millones de reparación integral al Estado. Se trata del valor equivalente del perjuicio ocasionado por la cancelación de honorarios a abogados privados con recursos públicos. Esta es la segunda condena contra Solís, quien está prófugo en Estados Unidos. Antes fue sentenciado también 8 años de cárcel por el caso Sobornos. La jueza Miriam Buñay negó el pedido de régimen semiabierto a Pamela Martínez, ex asesora de Rafael Correa, y condenada como coautora en el caso Sobornos. Con esto, Martínez deberá continuar en el Centro de Rehabilitación de Mujeres de Chillo Gallo por 1 mes y 8 días más, cumpliendo lo que resta de su sentencia reducida por su colaboración en el proceso. Ella fue condenada a 9 meses, 22 días de prisión. Aún debe pagar la reparación integral al Estado y ofrecer disculpas públicas. La tarde de este lunes, 4 de enero del 2021, el Tribunal de Garantías Penales del Guayas resolvió negar el pedido de suspensión condicional de la pena en contra de Jocelyn Mieles, novia de Daniel Salcedo, sentenciada a 4 años de prisión por el delito de fraude procesal. Sin embargo, se ordenó el retiro de su grillete electrónico y se le dispuso presentación periódica ante la autoridad. A otro sentenciado, Franklin Lara, también se le negó la suspensión condicional de la pena. Ambos acompañaron en el plan de huida a Daniel Salcedo Bonilla el 8 de junio del 2020, pero la avioneta en la que se transportaban se accidentó en Tumbes, Perú. Y faltan menos de 3 meses para que se entregue la obra más importante de movilidad del país, el Metro de Quito. Sin embargo, todavía no se ha definido la empresa que será a cargo de su operación. Detalles.
infraestructura se ha invertido alrededor de 2.000 millones de dólares y está prácticamente lista para entrar en funcionamiento. Sin embargo, aún no hay quien se haga cargo de la operación del Metro de Quito. Está en manos del alcalde de Quito definir el camino para que el metro opere. Primero, definir qué tipo de negocio quiere hacer con la operadora y luego llevar adelante el proceso de selección del operador internacional. En estos días se espera que las autoridades municipales se reúnan para definir el modelo para la contratación del operador. Para que haya igualdad de condiciones a todos los oferentes. Cuando se seleccione el operador del metro, este recién podrá iniciar sus operaciones, pero se prevé que el pasaje sea de 60 centavos. Sin embargo, aún hay dudas en la población. ¿Lo usaría usted? No, porque me da miedo. ¿Por qué? Porque va a ir por debajo de la tierra. Súper necesario, porque al final cuando uno, un ejemplo, va para el trébol. El constructor entregará esta obra a la ciudad el 31 de marzo. Posterior a ello, el operador que haya sido designado deberá realizar las pruebas para que en un plazo de 4 a 6 meses, es decir, cerca de finales de año, la ciudadanía pueda viajar en la obra emblemática de la capital. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. En Solca, Quito, confirmaron que no suspenderá la atención de pacientes con enfermedades oncológicas. Se aclaró que las citas que estaban programadas para esta semana se mantienen iguales. A través de un comunicado se señaló que lamentan lo que sucedió en Guayaquil y aclaran que el servicio se mantiene activo, que no existirá alteración. Y por otra parte, el Seguro Social entregó 102 nombramientos definitivos a profesionales de la salud. El presidente del directorio, Jorge Guates, señaló que el reconocimiento es para quienes estuvieron en primera línea de batalla frente al COVID-19. En un acto simbólico, los directivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social entregaron 102 nombramientos definitivos a profesionales de la salud del Hospital General del Norte de Guayaquil, Los Ceibos, quienes estuvieron en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Son más de 4.000 nombramientos que se van a entregar. Existe un proceso legal para poderlo hacer y lo que estamos intentando garantizar con veeduría nuestra para que no se cometa ningún tipo de equivocación e injusticia sobre la gente que sí trabajó en la pandemia. Son 8 médicos especialistas, 54 médicos generales y 40 enfermeras que laboraban bajo la modalidad de contrato ocasional y que a partir de este 4 de enero tienen nombramientos definitivos. Hubieron muchos que sí trabajaron, pero un montón que no trabajaron. Un montón que pidieron, en ese momento pidieron algún tipo de licencia y se fueron de los hospitales. Y eso yo lo viví. El doctor Marcos Cali, responsable de la unidad de cuidados intensivos, es uno de los beneficiarios de esta acción. Yo creo que han sido 9 meses muy duros, tanto para el personal médico del área administrativa, del área de limpieza, o sea, para todo el hospital. El presidente del IES también dio a conocer que los hospitales están sobrepoblados en algunas áreas médicas y especialmente administrativas. Todo el sistema del IES, en personal, solo los hospitales, nos cuesta 707 millones de dólares. En cuanto al personal que fue despedido el pasado 31 de diciembre del Teodoro Maldonado Carbo, ya fueron restituidos y una comisión hará la evaluación de los médicos que sí trabajaron para que también reciban nombramiento. Vanessa Filella, TC Televisión. Las ciudades del país iniciaron el cobro de los impuestos prediales 2021. El municipio de Guayaquil los recaudará a través de la red de bancos con la que se ha llegado a un acuerdo y con un descuento que estipula la ordenanza municipal. La medida busca evitar aglomeraciones y posibles contagios de COVID-19 entre los contribuyentes. Por su parte, en Durán, por ejemplo, se pagarán a partir del 11 de este mes, de acuerdo a un cronograma establecido. En tanto, las consultas de valores de los tributos en San Borondón, también en la provincia del Guayas, se pueden realizar a través de la línea WhatsApp 099-075-1006. 2 meses después del terrible accidente que sufrió Giovanni Tomalá al salir de una panadería en la provincia de Santa Elena, hoy tenemos una gran noticia y es que ya recibió el alta médica. Desde su ingreso a una clínica privada en Guayaquil, el noticiero ha estado pendiente de su salud y les tenemos los detalles.
La mañana del 10 de noviembre del 2020, Giovanni Tomalá sale de una panadería sin imaginar que un conductor en estado etílico lo atropellaría y cambiaría su vida por completo. No salió a comprar el pan, solamente eso. Solamente salió a eso y encontró una desgracia total. Volví a nacer. Y con voluntad de Dios y de los médicos estoy aquí. Luego de varias intervenciones quirúrgicas, Tomalá poco a poco fue mejorando su estado de salud y luchando para no perder sus piernas. Nunca tiré la toalla. Tiene que ver por el ser de vivir que está delante de nosotros. Hay un Dios que nos da la mano. Que así queramos flaquear, no. Tener fuerza y esperanza. Y en la noche rezarle a Dios. Que solito los dolores se van yendo. Porque Dios te está cuidando. Y cuando te das cuenta, te da ánimo de seguir luchando hasta que lo consigues. Han pasado casi 2 meses y el ansiado día llegó. Fue dado de alta y trasladado en helicóptero hasta la provincia de Santa Elena. Sus piernas están salvadas. Él va a seguir siendo atendido por nosotros para su rehabilitación final respecto de la marcha. Sus piernas, gracias a Dios, están salvadas y estimo que la marcha con ambas extremidades inferiores en 3 meses va a poder caminar libre de muletas y de andadores. Una ambulancia estaba a la espera del arribo de Giovanni para llevarlo hasta su casa, donde fue recibido en medio de aplausos y la alegría de sus familiares y amigos. Porque ya casi 2 meses que no regresaba a la casa y en la realidad extrañaba a mi hijo. Ahora en su hogar y con su familia, quienes serán los mejores médicos, este hombre continuará su recuperación hasta poder caminar y volver a su vida normal. Cada miedo y temor. Le doy las gracias, vuelvo y repito, le doy las gracias a Dios y a esos médicos. De gracia, caí en buenas manos en esa clínica. Las fuerzas y ganas de vivir de Giovanni nos dejan un ejemplo de lucha y superación. David Ruiz, TC Televisión. Ajuste de cuentas, 2 amigos fueron asesinados en Naranjal, provincia del Guayas. La familia asegura que días antes estuvieron amenazados de muerte por desconocidos. El hecho pasó cuando las víctimas se encontraban descansando en esta casa ubicada en la parroquia San Carlos, que pertenece al cantón Naranjal en la provincia del Guayas. Sujetos armados ingresaron al inmueble y los acribillaron. En el sector nadie dice nada por temor a represalias. La familia de Carlos Araujo espera que la policía ubique a los responsables. Dice que por ahí, que estaba por ahí, que era medio mujer, ella dice que había recibido amenazas de muerte y por ese caso viene la muerte de mi hermano. ¿Y por qué lo amenazaron? Digamos, era ella, pero mi hermano no tenía nada que ver. Los sicarios ingresaron a la zona en una motocicleta. La Policía Nacional hace referencia a que el hecho obedece a un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al tráfico de drogas. ¿Cada cuerpo cuántos impactos presentaba? Un cuerpo de 26 años, de apellido Montúfar, él tiene un impacto de arma de fuego, similar. El otro cuerpo de 55 años de edad, de apellido Araujo, tiene 14 impactos de arma de fuego. ¿14? Correcto. La Policía Nacional ha dispuesto un control más riguroso en la parroquia San Carlos y también en Naranjal. Todo esto para evitar enfrentamientos entre agrupaciones delictivas. Presumiblemente se puede identificar esta muerte por microtráfico. ¿Ellos tienen antecedentes penales? No registran antecedentes penales. Se ha verificado en la base del sistema informático de la Policía Nacional. No poseen antecedentes. Hasta el momento, por este doble crimen, no existen detenidos. Jorge García, TC Televisión.
En Quito, durante estos primeros días de 2021, se registraron 3 muertes violentas y 4 detenciones. En todos los asesinatos se utilizaron armas blancas. Apenas comenzaba el año 2021 cuando en San Antonio de Pichincha se registraba el primer homicidio del año. Un joven de 24 años fue apuñalado por 2 sujetos tras una riña. Al interior de un inmueble, producto de lo cual recibe una herida punzocortante en la región pectoral, lo que provoca su deceso. Los autores del hecho escaparon hacia el oriente, donde fueron detenidos por agentes de la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de la DINASET. Pudimos conocer que los presuntos autores tenían familia en Lago Agrio. Son ubicados por equipos de la DINASET los 2 presuntos autores de este crimen, quienes presentan en sus prendas de vestir máculas color marrón, razón por la cual se les trasladó a la ciudad de Quito. Los otros crímenes fueron en La Comuna y La Forestal, en el centro y sur de Quito respectivamente. En los barrios donde ocurrieron estos hechos, los moradores están asustados. Hay bastante de los que fuman. Ese tipo de gente pasa por aquí. Ya no podemos andar normalmente por la calle porque nos puede suceder cualquier cosa. Todas las muertes fueron resueltas con la captura de 4 involucrados en los hechos violentos. Prisión preventiva por 30 días se ordenó contra ellos, que registran antecedentes penales también por otros delitos. Fernando Escurra, TC Televisión. Un piropo originó que 2 familias se enfrenten a bala y cuchillo en una barriada del suroeste de Guayaquil. El incidente dejó 2 heridos. La casa presentaba al menos 7 impactos de bala. Una señora de 60 años por poco pierde la vida. Los proyectiles pasaron cerca por donde estaba sentada. El hecho se originó porque el dueño de este inmueble defendió a su esposa de un piropo que le lanzaron unos sujetos de la zona. El conviviente de la señora resultó herido en el brazo. El señor de la esquina tiene una esposa que es muy bonita y entonces ese muchacho le había dicho que está linda, señora, está hermosa, y lo había enseñado a ese muchacho. Y ahí lo habían llevado, dice, y de ahí han ido a ver a la otra gente de por allá, ¿y a dónde será? ¿Solo por un piropo nomás entonces, amigo? Sí, por un piropo. El hermano de la chica también salió en su defensa y lo atacaron con un cuchillo. Fue llevado de urgencia al hospital donde actualmente se encuentra. Ahí se agarraron y vino se agarraron al puñete. Y viene un hombre, viene y le da el cuchillo al otro, que vive ahí nomás, un patucho. Él quita el cuchillo y se lo clava a mi nieto. Él se lo clava. Pero el problema no termina ahí. La familia ha recibido amenazas de muerte en caso de que decidan presentar una denuncia en contra de los sujetos que balearon la casa. Después vinieron de nuevo acá, vinieron a dar bala. Estaban cantando que ahí están las balas en la pared, en la casa. Y el carro, porque el marido de mi nieta está en un carro del agua. Ahí está un tremendo huecazo que le metió la bala. El suceso pasó en la 26 O'Connor en el suroeste de Guayaquil. Jorge García, TC Televisión. 4 personas fallecieron en el choque de un auto y un bus en la provincia de La Suay. El siniestro ocurrió la tarde de este domingo. Las víctimas son una adulta y 3 menores. Es el instante en que eran rescatadas las víctimas de un choque entre un bus y un auto Chevrolet. El resultado final, 4 fallecidos y 2 heridos. Ocurrió este domingo en la Panamericana Sur, kilómetro 12, sector Yedetarqui, en la provincia de La Suay. Estábamos con mis papás en la casa y recibimos una llamada de un señor y nos informó que mi hermano había tenido un accidente. Las víctimas mortales son 3 menores de edad y un adulto, quienes viajaban en el vehículo liviano y que iban con dirección a Cuenca. No sabemos quién tiene la culpa, pero en el vehículo donde estaba mi sobrina muere el conductor, los 2 hijos y mi sobrina. Y se salvan 2 personas que creo que están sumamente de gravedad. Se conoció que el chofer del bus huyó del lugar. Peritos de la Comisión de Tránsito del Ecuador investigan las causas de este mortal accidente. Con cámaras de Juan Regalado desde la provincia de La Suay, Lipsia Álava, TC Televisión. Un deslizamiento de tierra en Mocha, provincia de Tungurahua, dejó la muerte del teniente político de la parroquia Yanayacu, Cantón Quero, Osvaldo Basantes, junto a su esposa. El hecho ocurrió en las últimas horas cuando la pareja se trasladaba en una motocicleta a ordeñar vacas por la vía secundaria al sector Atillo. La mañana de este lunes, los organismos de socorro recuperaron los restos. El aluvión se llevó la línea férrea de la zona.
Y escuchen esto, un acosador sexual y presunto violador ataca a mujeres en el Cerro Ilaló, en la provincia de Pichincha. Una de sus víctimas consiguió escapar. El noticiero recogió su testimonio. Cuando él intentaba... Rocío jamás imaginó que una caminata en el Cerro Ilaló se convertiría en una pesadilla que casi le cuesta la vida cuando se vio frente a frente con un sujeto que, usando un machete, intentó abusar de ella. Solo me decía, cállate, cállate, te voy a matar, me dijo, te voy a matar, aquí nadie te va a encontrar, me dijo, cállate. Al separarse de su grupo se vio acorralada por el hombre. Su única opción fue saltar al vacío y correr hasta perder el rastro del sujeto, de contextura gruesa y de aproximadamente 50 años. Él empezó a toparse, a masturbarse, cogió. Yo en eso le dije, lo único que tengo es mi celular. Toma mi celular, le dije, toma mi celular. La tarde del lunes la policía hizo un barrido en la zona en busca del agresor. Es la primera vez que se registra una denuncia en el distrito. Por ello se iniciaron de inmediato las investigaciones. Hicimos un reconocimiento del lugar de los hechos también con la señora para ver en dónde fue, cuál fue la situación y qué es lo que pasó en sitio. Rocío se arrepiente de haberse separado de su grupo, teme que otras mujeres puedan ser víctimas de este sujeto que se oculta en las faldas del Cerro Ilaló. Me impulsé, di un salto y me lancé contra las moras. O sea, caí, rodé, me impulsé lo más que pude para seguir rodando porque era una bajada. Un nuevo recorrido ha preparado la policía para las próximas horas. Se desconoce si es poblador de la zona o que llega de otro sitio y, aprovechando lo desolado del lugar, busca mujeres solas para atacar. Fernando Escurra, TC Televisión. Atención, fue aceptado el recurso de habeas corpus a favor del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, y con lo que dejaría el arresto domiciliario en las próximas horas. Así lo confirmó Diario El Universo. Bucaram, que enfrenta 3 procesos legales, entre ellos presunción de delitos de delincuencia organizada, encabeza la lista de candidatos a la Asamblea por Fuerza Ecuador para las próximas elecciones. Y justamente hace pocos minutos la fiscal general Diana Salazar publicó un mensaje en su cuenta de Twitter sin especificar a qué caso se refería. Abrimos comillas. El trabajo investigativo que lleva adelante la Fiscalía se vuelve insuficiente si el sistema de justicia en su conjunto no trabaja con el mismo objetivo: evitar la impunidad. Hay días dolorosos en los que cuesta mucho entender algunas actuaciones. Cerramos comillas. El temporal de frío y nieve tiene temblando a media Europa. Un matrimonio murió sepultado por un alud en la región italiana de Tirol del Sur, mientras que 14 comunidades de España están en alerta por el oleaje. Y la justicia británica decidirá el miércoles si concede o no la libertad condicional a Julian Assange, actualmente en prisión provisional tras haber rechazado su extradición a Estados Unidos, que lo reclama por juzgarlo por espionaje, temiendo que se suicide. Así finalizamos, queridos compañeros, como siempre reiterando nuestros mejores deseos y la mejor de las vibras para cada uno de ustedes, amigos televidentes. Buen lunes para todos, a seguirse cuidando.